Buenas tardes, ¿cómo andan? Buen martes. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias, como siempre, con más de una hora de información por delante en este canal y a esta hora, y con Natalia Nogués en la coconducción. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Viviendo estos días de verano intenso, con mucho carnaval además en la noche y un clima que sirve, ¿no? Sirve Sí. para la gente del carnaval. Todavía repechando la semana, y hablando de repechar la semana, bueno, hay que, digamos, profundizar algunas precauciones vinculadas a una enfermedad que ha tenido recientemente, se confirmó en las últimas horas, el primer caso en seres humanos en Uruguay. ¿Cómo es eso? Sí, porque el Ministerio de Salud Pública informó que se detectó el primer caso de encefalitis equina en seres humanos. Se trata de una persona que reside en el departamento de San José y evoluciona favorablemente. A través de un comunicado, las autoridades señalaron que el caso era esperable por la circulación que estaba teniendo el virus en animales. El Ministerio recordó que los mosquitos son los vectores de la transmisión. Claro, y entonces recomendó algunas cosas. Por ejemplo, tomar nota, eliminar objetos considerados potenciales criaderos de estos insectos, como botellas, latas, baldes que estén al aire libre, y también llamó a cerrar herméticamente tanques, barriles y otros depósitos de agua, así como a evitar la acumulación de neumáticos al aire libre. En un ratito vamos a aportar más recomendaciones. Una razón más para tener cuidado con los mosquitos. Claro. Sobre todo para que no se reproduzcan. Bueno, vamos a repasar titulares, Martín. Vamos con los titulares. Uruguay cayó 1 punto y 2 lugares en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, pero sigue siendo el país mejor puntuado de América Latina. Mañana se conocerán los precios de los combustibles que regirán en febrero. Si bien el Ministerio de Industria, Energía y Minería comunicará la decisión el miércoles de tarde, en líneas generales habrá estabilidad en las tarifas. La justicia laboral tramitará la denuncia por despido abusivo hecha por la diputada suplente Martina Casás contra el sector Marea Frente Amplista, asociada a una denuncia por acoso sexual presentada por la legisladora contra el titular de la banca, Gustavo Olmos. La abogada del sector cuestionó las pruebas de Casás, mientras que el abogado de la diputada suplente dijo que es innegable su vínculo laboral con el sector. Clientes del Banco República presentaron una demanda por robos de fondos a través de ciberestafas en el entorno de los $600.000. El grupo de damnificados supera los 100 clientes. COFE se reunió esta mañana con la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para pedir el aplazamiento de la nueva modalidad de certificaciones médicas. Las partes acordaron una prórroga por 60 días. El Sindicato Médico del Uruguay y legisladores del Frente Amplio manifestaron preocupación por la situación del CASMU. Una delegación de la oposición se entrevistó esta mañana con la ministra Randó. El Sindicato No Médico de la Salud Pública pidió reforzar la seguridad del perímetro de los hospitales y la Guardia Policial Interna debido a una serie de agresiones al personal ocurridas recientemente. La Comisión Europea afirmó que a pesar de la negativa de Francia, continuaba buscando sellar un acuerdo comercial con el Mercosur, al tiempo que el sector agrícola español se sumó a la ola de protestas que recorre el continente. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina falló a favor del recurso interpuesto por la central sindical CGT y declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral presentada por el presidente Javier Milei en su decreto de necesidad y urgencia. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad. Recuerden que también pueden hacerlo a través de la página de nuestro canal tvciudad.uy y nos pueden ver en vivo por YouTube. Salimos del estudio, Martín. Y salimos como siempre a esta altura de cada edición informativa para que desde los móviles lleguen los adelantos de esos contenidos, que son 2 de los varios que tendremos en esta ocasión. Diego Martini, ¿cómo andás? Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todas. Vamos a hablar sobre lo que fue el encuentro de esta jornada entre representantes del sindicato de COFE y representantes del Ministerio de Trabajo por 2 temas puntuales. Por la aplicación de este nuevo régimen de licencias médicas que comenzaría a regir desde este jueves en Presidencia, pero para el que se acordó una prórroga de 60 días para evaluar algunos cambios. Y lo otro tiene que ver con el ajuste salarial que COFE esperaba que fuera del entorno del 6,3% y que fue del 5,4%. Vamos a estar hablando con el representante del gremio de los trabajadores públicos, Martín Pereira. Y también en Avenida Italia, pero unos kilómetros más al este, está Julieta Núñez Tomás. O miento, Juli, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Tincho, Nati? Espero que anden muy bien. Tal como lo informaban en titulares, vamos a estar hablando de corrupción, porque Uruguay bajó 2 puestos en el ranking internacional que hace la ONG Transparencia Internacional. Si bien bajó 2 puestos, sigue siendo el primero de América Latina. Así que vamos a estar en esta tarde hablando con el abogado especialista en casos de corrupción y lavado de activos, Leonardo Costa. En unos minutos nada más. Al adelanto que va a hacer nuestro compañero Martín Duarte, porque nos va a hablar de ciberestafas. Martín. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? ¿Qué haría usted del otro lado? ¿Qué harías vos, Nati, si entras a tu cuenta bancaria y te encontrás que faltan 10.000, 20.000 dólares? Es una modalidad que viene creciendo aquí en nuestro país en los últimos años, que ha tenido un pico en el año 2022. Según datos del Brow, descendió en el 2023, pero un abogado patrocina la denuncia de alrededor de 100 damnificados por estas estafas que se dan a través de distintos portales bancarios. En particular nos vamos a centrar en el Brow y demandarán al Brow justamente por 500.000 dólares. Esto lo estaremos hablando en un ratito. Y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez, dijo que en breve se resolverá cuándo se empezará a aplicar el nuevo sistema de certificaciones médicas en el Estado, ya que COFE pidió que se postergara el inicio de la aplicación, que en principio está fijada para este jueves 1 de febrero. Sobre todo sobre el tema certificaciones médicas, que entendemos que no están dadas las condiciones para empezar a aplicarlo en la fecha que está previsto, que es pasado mañana, el 1 de febrero. Nosotros lo recepcionamos y lo vamos a elevar a las autoridades de todo el Poder Ejecutivo a los efectos de considerar el punto. Y los hechos para ustedes comienza a partir del 1 de febrero con presidencia. El cronograma estaba previsto, como sí se anunció, a partir del 1 de febrero con presidencia de la República, y después se iban sumando los ministerios a partir de abril. Empezamos con el desarrollo informativo, poniendo arriba uno de los temas mencionados en los titulares, porque les contamos que la justicia laboral tramita la denuncia por despido abusivo hecha por la diputada suplente Martina Casás contra el sector Frente Amplista, Marea Frente Amplista, precisamente, que está asociada a su vez a una denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral que presentó Casás contra el titular de esa banca, que es Gustavo Olmos. La abogada de ese sector del Frente Amplio cuestionó los argumentos y las pruebas de Casás, así como el manejo público de la información. Tenemos un reclamo contra Marea Frente Amplista, es un reclamo de dinero, es un reclamo estrictamente monetario y la verdad he estudiado la situación, no solo el reclamo, sino también que he cotejado con diversa prueba, testimonial, documental. Mis conclusiones difieren en mucho de todo eso que ustedes saben se ha divulgado en la prensa. El ámbito para discutir no es un raíz mediático, sino que es el ámbito judicial. El reclamo me parece poco serio y contradictorio, es porque es contradictorio con la realidad. Hay contradicciones que son de hecho y que creemos que el lugar para dirimirlas no es en los medios, sino que las máximas garantías para ellas, sobre todo para ellas, están dadas en la sede judicial. Así que lo que hemos hecho es habilitar la vía judicial, que la parte que manifiesta haber sido acosada sexualmente inicie el proceso laboral contra Marea Frente Amplista, y alguien que manifiesta que fue violentada en el ámbito laboral debe acreditar los hechos y sobre los hechos veremos de qué es lo que estamos hablando. Y el abogado de Casás dijo que es innegable el vínculo laboral con el sector de Martina Casás, con el sector Marea Frente Amplista, porque trabaja como asesora independientemente de su cargo de legisladora suplente. Y también dijo que la demanda por despido indirecto se sustenta en la vigente ley de acoso sexual y que no se deberían cuestionar las pruebas porque están bajo, digamos, reserva en la órbita de la Fiscalía. Juan Raúl Williman es el abogado de la diputada suplente por Marea Frente Amplista Martina Casás. En diálogo con MBD Noticias, aseguró que además de ser electa, Casás trabaja como asesora de ese sector Frente Amplista, es empleada y recibe un sueldo todos los meses, por lo tanto es innegable su vínculo laboral.
Como el diputado titular Gustavo Olmos, único representante de Marea Frente Amplista acusado de acoso sexual en el ámbito laboral, no fue sancionado ni apartado de su sector, el abogado de la víctima entiende que se aplica en todos sus términos el artículo 11 de la Ley 18.561 de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral. Allí se establece que el trabajador o trabajadora víctima de acoso sexual, sin perjuicio de la denuncia administrativa y de la acción penal, tendrá derecho a reclamar al responsable, en este caso Gustavo Olmos, una indemnización por daño moral equivalente a 6 mensualidades. Y además aclara, el trabajador o trabajadora afectada podrá optar por la indemnización por considerarse indirectamente despedido o despedida, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo y dará derecho a una indemnización especial tarifada de 6 mensualidades, que será acumulable a la indemnización común. Esto es lo que recae sobre Marea Frente Amplista. Además, Juan Raúl Williman no entiende los cuestionamientos de la abogada del sector sobre las pruebas de la demanda porque asegura no las conocen. Las pruebas fueron presentadas en la Fiscalía de Segundo Turno de Delitos Sexuales a cargo de Mariana Alfaro y son reservadas, por lo tanto, nadie tiene acceso a ellas. Williman señala además que el caso se hizo mediático cuando se presentó ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y no fue Casás quien lo hizo. Martina Casás estaría habilitada a ocupar su lugar de suplente en la banca a pesar de la demanda en distintos ámbitos si Olmos se mantiene de licencia luego del receso parlamentario. Aún no está claro qué sucederá a partir del 15 de febrero. Tema de portada, cambiando de asunto. Esta tarde el Ministerio de Salud Pública informó que se constató el primer caso de encefalitis equina en personas en nuestro país. Se trata de una persona que reside en San José que evoluciona favorablemente. Según un comunicado oficial, la circulación viral en animales localizados en distintos departamentos hacía esperable la ocurrencia de casos en personas, como ya ha sucedido en otros países. La transmisión a personas se produce a través de mosquitos y para evitar las picaduras se recomienda eliminar recipientes que puedan ser potenciales criaderos de estos insectos. También se recomienda tapar herméticamente tanques, barriles y otros depósitos de agua y evitar la acumulación de neumáticos al aire libre. Además, también se indica usar repelente y ropa de manga larga, así como utilizar mosquiteros en ventanas, cunas y coches de bebé. El principal síntoma de la enfermedad en personas, atención, es fiebre y además es posible manifestar dolor de cabeza, escalofríos y vómitos. También se puede presentar de manera asintomática y además en humanos tiene muy baja letalidad. La persona responsable de iniciar el incendio que se produjo este fin de semana en el Cerro Pan de Azúcar fue condenada por la justicia a 18 meses de libertad a prueba. Deberá cumplir la primera mitad de la pena bajo arresto domiciliario con autorización para salir a trabajar. A través de un proceso abreviado fue condenado el hombre que inició el fuego en el Cerro Pan de Azúcar. Deberá cumplir 18 meses de libertad a prueba, informó el vocero de Fiscalía Javier Benech. Los primeros 9 meses deberá cumplir la pena con arresto domiciliario con autorización solamente para salir a trabajar. Los otros siguientes 9 meses con medidas preceptivas previstas en el Código del Proceso Penal y la realización de trabajos comunitarios. El incendio comenzó al mediodía del domingo pasado. Ese mismo día fue detenida la persona en cuestión que manifestó haber prendido fuego en la zona para hacer una limpieza del terreno. En ese entonces la fiscal de Maldonado a cargo del caso lo interrogó, pero dispuso el cese de su detención porque el incendio hasta ese momento estaba acotado a su terreno y no implicaba riesgo para terceros. Sin embargo, este lunes, después de constatar que el fuego quemó predios públicos y podría generar riesgos para la seguridad de terceros, se detuvo nuevamente al hombre que inició el fuego. Y atención porque mañana se conocerán los precios de los combustibles que regirán en el mes de febrero y según fuentes oficiales no se prevén mayores variantes. Si bien el Ministerio de Industria, Energía y Minería comunicará la decisión, como decía Natalia, el miércoles, más precisamente por la tarde, MBD Noticias averiguó que en líneas generales habrá estabilidad en las tarifas. El informe con la actualización del precio de paridad de importación elaborado por la URSEA, que es uno de los insumos que deben ser consultados para decidir, estableció leves aumentos de las naftas y leves descensos del gasoil. Sin embargo, desde ANCAP se advierte que el informe elaborado por el ente, otro informe que también debe ser consultado, refleja costos excepcionales derivados de la importación de combustible, ya que en la refinería de La Teja siguen las tareas de mantenimiento que recién van a terminar en aproximadamente 2 meses.
Cambiamos de agenda. Desde el Sindicato de Policías Agremiados Canarios, SIDEPAC, se afirmó que los allanamientos nocturnos pueden ser útiles para combatir la inseguridad. Sin embargo, en este colectivo, que vale aclarar, porque hay muchos sindicatos policiales, en este caso no es afiliado al PIT-CNT o no está afiliado, al menos en este momento, se entiende que en este momento precisamente falta presupuesto para hacer frente a esa tarea de forma debida si es que se habilitara esa posibilidad. En un comunicado, el Sindicato Policial Canario se expresó abierto a cualquier herramienta legal que contribuya a combatir el delito, aunque aclaró que en el contexto actual de recortes alarmantes no están dadas las condiciones presupuestales. Mencionan en este sentido que el Ministerio del Interior lleva más de 3 años sin entregar uniformes, haciendo énfasis en que tampoco se cuenta con recursos humanos suficientes para contener y brindar las condiciones necesarias para que ese allanamiento sea óptimo. Sobre los allanamientos, el SIDEPAC señaló que incluso de día se dan situaciones que en su mayoría no son felices, destacando que además de incautar lo que se encuentra dentro de una finca y eventualmente detener personas, hay que tener en cuenta la seguridad de terceras personas y de los policías mismos. Finalmente, el comunicado agrega que los allanamientos nocturnos precisan de una iluminación adecuada que contemple más de una finca y el cuidado de familias linderas ante posible intercambio de disparos. Y justamente desde la dirigencia del Sindicato de Policías Agremiados Canarios se discrepó con otra propuesta que ha tomado cuerpo en las últimas horas o en las últimas semanas, y es la que tiene que ver con que se abra la participación de personal militar para desempeñar tareas de seguridad interna en centros poblados. Recordemos que esta iniciativa es impulsada por el senador y precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Gandini. Cada uno tiene su ministerio, por algo no. Ellos son Ministerio de Defensa, nosotros Ministerio de Interior. Creo que podemos manejar la situación que se está dando. Precisamos un poco más de apoyo, precisamos un poco más de tecnología, un poco más de trabajo, incluso en lo que puede ser lavado de activos, que también incide en la inseguridad que estamos teniendo. Pero no creo que sea necesario que el ejército, que está abocado a eso mismo, ¿no? A la defensa de nuestras fronteras, tenga que intervenir en lo que sería un problema interno. A su vez, consideran que no se verían afectadas sus condiciones laborales. Nos preparamos para este trabajo, por eso somos profesionales en el tema. A que los que afectaría sería a ellos. Incluso nosotros tenemos el sindicato que puede defender nuestros derechos. Ellos van a actuar de otra manera totalmente diferente porque están abocados, como sabemos, a otro tipo de mando, otro tipo de verticalidad. Tiene otra forma de moverse, no tienen mucho margen para moverse si no es con un superior. Y nosotros por lo general casi siempre primero actuamos solos, o un equipo, y después llega el apoyo. Ellos trabajan de otra manera, trabajan más bien en bloque. Finalmente manifestó la necesidad de informarse y reunirse con las personas competentes para poder realizar ese tipo de propuestas. Sería bueno que antes de largarse con algo así, en mi opinión, ¿no? Primero juntarse con las fuentes y ver si sería viable, porque largarlo por solamente dar una expresión de algo que vas a hacer en campaña, me parece que había que ver un estudio por detrás y ver la realidad de otros países como ha pasado, ¿no? Bueno, y el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Interior acordaron realizar encuestas de victimización permanentes y periódicas. Van a empezar a hacerse una vez que el INE reciba los recursos económicos necesarios para ello. Las encuestas de victimización básicamente se realizan a los hogares que salen sorteados en una muestra en todo el país. Estamos todavía definiendo detalles porque, entre otras cosas, hay que definir el financiamiento para esto. Son cosas que estamos en este momento en conversación con el Ministerio del Interior y el Gobierno para ver de dónde provienen los recursos. Así que aún no tenemos, digamos, detalles concretos de en qué momento vamos a salir a campo. Sí creo importante destacar es que el plan es hacer encuestas que van a ser permanentes y periódicas. Va a ser un termómetro de lo que está ocurriendo en todo el país. Es posible que en Montevideo tengamos un tamaño de muestra suficiente para alguna apertura por algunas regiones en el departamento. Es parte de las cosas que hemos estado conversando, pero son elementos que tenemos que todavía definir. Lo que sí, vamos a tener una cifra seguramente que va a ser representativa del departamento de Montevideo y algunas aperturas también para el interior del país. Y como dije, probablemente algunas aperturas de estas cifras por algunas regiones de Montevideo. Ahora es tiempo del informe especial de hoy. Sí, ya nos hizo el adelanto nuestro compañero Martín Duarte. Vamos a ver qué nos dice de estas ciberestafas, de la ciberseguridad, Martín.
Totalmente. ¿Y qué está pasando en nuestro país al respecto de cifras, de denuncias? Seguramente muchos de ustedes hayan escuchado a algún amigo, algún vecino que recibió alguna llamada extraña. En particular vamos a hablar de una plataforma de venta que está asociada a Facebook, pero si les parece vamos a empezar con una primera placa que habla del número de denuncias que está recogiendo el propio Brow a propósito de los últimos años. Hay un pico, que es el año 2022, donde el propio Banco República recibió 1.443 denuncias y según establece también la institución, en este año 2023 que nos antecede, hubo un descenso de alrededor del 40%, situándose en las 834 denuncias. Hay que ver y cuantificar cuánta gente también queda por fuera de no denunciar. ¿Esto por qué? Porque en los últimos meses ha crecido una modalidad asociada a esta plataforma Marketplace que actúa desde Facebook, que lo que hace es exponer a través de la plataforma artículos de venta que pueden ir de cualquier gama. Se genera una transacción con una persona X y bueno, ahí aparece un vínculo de contacto a través de un teléfono. Lo que viene pasando últimamente con algunos usuarios de la plataforma es que reciben una comunicación habitual, se les transfiere un número superior de dinero al que es pactado por la transacción. Imagínense que usted vende una cama por 10.000 pesos y le transfieren 50.000 pesos. Y a partir de allí se da una comunicación de la persona que compró ese artículo, donde inicia una estafa. Nosotros estuvimos visitando a Mariela Espino, que es la gerente general del Banco República, que nos cuenta de esta modalidad que se ha instalado en los últimos meses a propósito de ciberestafas. A partir de una operativa o de una operación que parece en principio genuino de compra-venta a través de un marketplace, donde hay alguien que pone un producto a la venta, se contactan con él interesados, parecen pactar la operación y le transfieren una cifra muy superior a la que implicaba la operación. Es decir, yo qué sé, hablaban de 10.000 pesos y le transfieren 100.000 pesos. Entonces, inmediatamente los contactas, le dicen que se equivocaron, se muestran desesperados, urgidos, de que por favor se equivocaron al transferirle y le brindan una cuenta donde transferir ese exceso de fondos que le transfirieron y a la vez le brindan un formulario donde le piden determinados datos para regularizar la operación y allí es donde ingresan esos datos que son confidenciales del cliente y se lo están brindando, es decir, como parte de esta maniobra se están apoderando de esos datos personales. Si hay un error que puede suceder en el que una persona le transfiere a otra y se equivoca en el importe o se equivoca en el número de cuenta y termina en la cuenta de otra persona. Y eso le pide al banco que intente recuperar esos fondos. El banco va a contactar a esa persona donde cayeron esos fondos equivocados en la cuenta, ya sea en la cifra o ya sea la totalidad del importe que no le correspondía, y le va a pedir autorización, pero autorización que formalmente la persona va a tener que firmar un comprobante en el que autoriza que esos fondos se retiren de su cuenta. Nunca un banco le va a decir, transfiera esta plata que entró en su cuenta de forma equivocada a este otro lugar y además llene este formulario con claves y contraseñas. Martín, para entender un poco más, ¿cómo actúan los hackers en esta modalidad de estafa? Sí, en este caso hay dos modalidades que son las más comunes, como vemos acá, la de phishing y la de virus troyano. La de phishing pasa a ser un correo electrónico que uno recibe a su casilla habitual, que viene logueado con el banco, con el logo del banco. Se hace muy similar a que fuera una comunicación oficial por parte del banco y se le solicita algún tipo de información en particular. Y una de las cosas que decía la gerente general del Brow es que en ningún momento el banco va a solicitar una contraseña, por ejemplo, con la que usted opera en eBrow, por ejemplo. Y esa es una de las modalidades, la similitud del correo electrónico que a muchas personas por ahí le hacen dar ese paso, de caer en ese paso, y una vez teniendo la información el hacker, bueno, puede ingresar a su cuenta, cambiar la contraseña y hacer una transferencia de montos.
Y por otro lado, los virus troyanos, que esto es más delicado porque llega también un correo electrónico de modalidad similar que puede ser del banco con un adjunto. Si uno descarga ese adjunto, se instala un virus dentro de la computadora y a partir de allí un hacker puede acceder a todos los movimientos que uno tiene en la computadora, incluso hasta las propias contraseñas. Se ha dado casos de que si uno ingresa, por ejemplo, en su sitio de Ibrow o su sitio bancario, del otro lado, con este virus instalado como espía, los ciberdelincuentes pueden obtener los datos de las contraseñas y así modificar y hacer transferencias y montos. En particular, Mariela Espino nos decía que el Brow puede dar respuesta o cortar, desactivar los cables, en este caso cuando se procede a algún robo, en un 60% de las estafas. Y de esta forma nos explicaba qué hace el banco cuando un cliente da ese paso y transfiere esta información a un ciberdelincuente. Cuando me doy cuenta de que he sido víctima de una operación de este tipo, lo primero que les pedimos es que hagan la denuncia inmediatamente al banco y a la policía. Nosotros ahí tenemos un equipo que trabaja tratando de, a partir de que llega la denuncia, tratando de frustrar esa operación. Entonces, porque esta operación a veces no tiene un desembolso directo, sino que pasa por más de una cuenta, a veces se transfiere a otro banco, a veces se transfiere al exterior, es decir, usan distintas modalidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de rastrear la operación y tratar de evitar de que efectivamente el dinero salga y termine en manos de los delincuentes. El año pasado en un 60% de los casos fuimos exitosos, es decir, con la velocidad con la que los clientes informan, con la velocidad en que actuamos desde el banco, hemos logrado frustrar esas operaciones, ese otro 40% donde lamentablemente, ya sea porque el cliente demoró en darse cuenta o demoró en dar aviso o porque los delincuentes actuaron en forma muy rápida, ese dinero se fue y terminó en manos de los delincuentes. Allí lo que queda es la denuncia penal para tratar de recuperar ese dinero a través de la justicia. Algo decía recién Espino. ¿Qué más se puede agregar con respecto a la suerte o mala suerte de ese 40%? Ahí entramos en un vacío importante y esta segunda pata del informe que tiene a un abogado, tiene a damnificados que iniciaron ya en el mes de diciembre un juicio al Banco República, justamente porque en este caso el abogado que los representa, Wenir Sartú, entiende que el responsable del dinero donde uno deposita la confianza es el banco y al que estafa no es al cliente, que puede equivocarse a la hora de dar las contraseñas, por ejemplo, pero que el banco tiene que tener espalda y una responsabilidad sobre estos hechos. Y es así que 100 clientes presentaron justamente esta demanda. Hacemos referencia a un monto total entre los $500.000 y $600.000. Aproximadamente la modalidad de estafa es de $9.000, $10.000 por cuenta de estos 100 clientes. Y decíamos que Wenir Sartú presentó esta demanda entendiendo que el banco debe ser responsable y de esta forma lo explicaba MBD Noticias. La demanda se ingresó, digamos, en diciembre, a fines del año pasado. Lo que tenemos es una conducta sistemática del banco que viene sufriendo estafas por lo menos desde el año 2021. Muchos de los reclamantes que tengo yo no proporcionaron ninguna información, ni siquiera estaban operando en el momento que se produce el fraude. Otros estaban operando dentro del IBROW, es decir, dentro del perfil que el banco crea y administra, y desaparece una ventana o una solicitud de ratificar su contraseña o de ingresar a tal cuenta porque si no se va a clausurar, y cuando ingresan pierden el control de la cuenta y del perfil, y los hackers les vacían las cuentas o incluso les solicitan préstamos. ¿Cuál es la realidad? El banco es el responsable del dinero. Si el dinero se retira, y estoy hablando en términos jurídicos, ¿no? Si el dinero es retirado en forma irregular, es el banco el perjudicado y le sigue debiendo al cliente el monto de su depósito. La tesis es que el banco tiene que hacerse responsable del dinero que está bajo su custodia y que lo tiene que reintegrar. El banco no ha compartido esa teoría, ni siquiera se ocupó de hacer las denuncias. Esto es un tema muy grave.
Si yo soy depositario de un dinero ajeno, ese dinero es hurtado, y yo ni siquiera me preocupo de denunciar, bueno, estoy en realidad encubriendo, facilitando la estafa. La regla es que los retiros, por ejemplo, en cuentas en dólares, son en el eje de los entre 9 y 10 mil dólares. Mis clientes han estimado que aproximadamente lo de ellos andará entre los 500 y 600 mil dólares. Interesante informe. Cambiamos de tema ahora y les comentamos que este lunes el Sindicato Médico del Uruguay y el CASMU abordaron la situación del doctor Álvaro Niggemeier, que fue despedido de esa institución médica y previamente había sido expulsado de su comisión directiva. José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del SMU, dijo que en el CASMU ha habido varias situaciones de acoso laboral y que en febrero lo plantearán ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las vías fueron, primero hablar con la empresa, obviamente, solicitar el reintegro, eso fue negado, por lo tanto ahora sigue adelante todo lo que tiene que ver con la presentación en DINATRA, etcétera, para que tome cartas en el asunto el Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista gremial, el cargo está en conflicto, por lo tanto no puede ser ocupado sin una sanción gremial. Y bueno, y por otro lado, estamos discutiendo y en esa asamblea vamos a informar y bueno, a discutir con el resto de los compañeros cuáles son las medidas eventuales o cuáles son los movimientos que el sindicato debería realizar. José Minarrieta dijo que intentarán reunirse con los precandidatos y precandidatas de todos los partidos políticos para saber qué estrategias tienen para el sistema sanitario. Es importante, este año hay elecciones nacionales y nosotros vamos a hablar con todos los candidatos porque entendemos que en este momento hay una situación del Sistema Nacional Integrado de Salud compleja, digamos, donde surgen problemas por todos lados. Un sistema que nació con mucha fuerza, que estuvo en los primeros años, mejoró muchísimo, según nuestro humilde punto de vista, la calidad de la asistencia y la distribución y los recursos humanos, etcétera, pero después se estancó y ahora entendemos nosotros de alguna manera un retroceso que es necesario diagnosticar y es necesario buscar las mejores soluciones. Por eso vamos este año a focalizarnos en hablar con todos los candidatos a la presidencia y con sus equipos relacionados con el tema de salud para ver qué soluciones podemos aportar desde nuestro lugar, desde nuestro ojo de la cerradura que miramos los médicos, ¿no? Que hay otras visiones también, por supuesto hay que integrarlas. Y bueno, nuestro trabajo va a estar dedicado fundamentalmente a eso en la medida que no tengamos estos problemas que nos sacan a veces de nuestras tareas fundamentales. Seguimos hablando del CASMU porque integrantes de la bancada del Frente Amplio se reunieron con la ministra de Salud, Karina Rando, para conocer la situación financiera de esa institución médica. A propósito, la diputada Lucía Echeverri recordó que el equipo veedor designado para hacer el informe sobre la situación del CASMU está trabajando dentro de los plazos y todavía no lo ha entregado. Cuando esté este informe de los veedores, ya avalado y finalizado con la conformidad de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, vamos a tener un nuevo encuentro que puede ser de estas características o directamente ya en el propio Parlamento, ¿no? Una ocupación con acciones concretas justamente para ir resolviendo, primero saber cuál es el estado de situación desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de la gestión asistencial y a partir de eso poder encauzar aquello que se entienda deba corregirse. El senador de la coalición de izquierda, José Núñez, comentó que próximamente se reunirán con las autoridades de la mutualista para seguir trabajando en el tema mientras corren los plazos del informe que debe presentar Salud Pública. Más de la salud, pero cruzando a la vereda pública, porque el sindicato del personal no médico de salud pública pide que se refuerce la seguridad, tanto afuera como adentro de los hospitales, debido a una serie de casos de agresiones al personal de la salud que se han dado recientemente. Este lunes el colectivo realizó un paro en el Hospital del Cerro, donde una funcionaria fue agredida. La respuesta de las autoridades es reforzarnos con un tema de eventuales, que propiamente son efectivos policiales y demás, y nosotros seguimos insistiendo en que haya custodias también y más patrullaje en las inmediaciones de los centros de salud, porque es muy compleja la escalada que se viene dando. Tuvimos que activar protocolo en Unión la semana pasada, anteriormente se activó en Misurraco, y no hay un punto que digas específico, sino que está instalado en la sociedad. Es algo complejo, algo que hay que abordar desde
lo político, desde lo social. Nosotros hacemos énfasis en poder dar las mayores condiciones, pero hay cosas que escapan, como en este caso fue dentro de un consultorio. El sindicato explicó que ante situaciones de riesgo, el personal de ambulancias SAME solicita asistencia del Ministerio del Interior, ya que la cobertura territorial que se brinda es total, ingresando a todos los barrios. La federación sostiene que las autoridades no están cuidando a quienes cuidan. Bien, vamos ya al contacto con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar de índices de corrupción internacionales. Julieta, nos hiciste el adelanto. ¿Qué tenés para decirnos? Así es, Natalia, como le decíamos hace unos minutos, este índice de percepción de la corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional evalúa a todos los países y si bien Uruguay sigue liderando en la región, sigue liderando en América Latina, tuvo un descenso de 2 puestos en este ranking del 14 al 16. Vamos a estar hablando con el abogado Leonardo Costa, especialista en temas de transparencia, y vamos a estar preguntándole justamente, Leonardo, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué es la percepción, cuál es la percepción que se está teniendo de Uruguay en el mundo en este momento? A ver, los índices estos de percepción se basan justamente, como lo entenderá la audiencia, en lo que la gente cree que está pasando en términos de transparencia y corrupción. Yo creo que, obviamente, este descenso puede tener que ver con la mejora de otros países, pero también tiene que ver con, obviamente, ciertas percepciones de lo que en los últimos tiempos ha pasado y, obviamente, también en el ambiente político y en cuestiones políticas que han pasado. Obviamente que estos índices son consecuentes porque tienen muchos años con la misma metodología y uno puede decir que responden razonablemente a la temperatura del cuerpo en estos temas. Yo creo que sí, cuando uno empieza, y sobre todo que bajan en los índices de percepción, tiene que buscar las razones, las causas y los remedios. En términos de remedios, yo creo que Uruguay tiene un gran debe y que lamentablemente no se ha podido solucionar, que es el tema del enriquecimiento injustificado, como decir, aquel funcionario público que eventualmente aumenta su patrimonio sin que pueda justificarlo. Eso en sí mismo es muy discutible esto, pero ese es un tema. El tema de la corrupción privada, o sea, la ausencia de penalización de la corrupción privada. El tema del financiamiento de los partidos políticos. El tema del financiamiento de partidos políticos es crucial. Uruguay tiene una ley que fue para su momento lo que se pudo, pero hoy estamos muy mal en eso. Y además estamos muy mal en los controles. Si uno mira además que la Junta de Transparencia y Ética Pública prácticamente no tiene presupuesto y que los presupuestos son para financiar muy pocos funcionarios, es una imagen que le está dando también el presupuesto a la importancia que tienen estos temas. Entonces yo creo que esta es una pequeña luz amarilla de decir, el país en los próximos años tiene que hacer esfuerzos suficientes en su sistema jurídico, en el compromiso político de los partidos, en decir, estas van a ser las reglas y nos vamos a controlar, y tiene que ser mucho más fuerte aún en el combate real de los actos de corrupción, mediante eventualmente de existir estos actos, las condenas necesarias, la persecución y sobre todo la ausencia de tolerancia. ¿Qué quiero decirte con esto? Si en este país que está muy dividido en sectores, si un sector justifica algo que está mal porque es de su sector y viceversa el otro hace lo mismo, se entra a perder la percepción, porque lo están defendiendo porque son amigos o lo están atacando porque son enemigos. Yo creo que el tomar conciencia de que en la transparencia le va la vida al Estado de Derecho es algo que a mí me parece que el sistema político lo dice, pero después no actúa en consecuencia cuando tiene que hacer cosas como, ahora estamos en víspera y ojalá que se apruebe la ley de financiamiento de partidos políticos, pero estamos en un año electoral y si eso no se aprueba, ¿cuál es la sensación? Y lo más probable es que el año que viene volvamos a bajar.
Ahora enumerabas los casos a los que hay que atender y se me ocurrían muy fácilmente algunos ejemplos de lo que ha sucedido este año. El caso de Sartori con la evasión de esa presentación de la declaración jurada, el caso Marcet, obviamente renombrado. ¿Cómo repercuten finalmente estos casos en este tipo de consideraciones internacionales sobre nuestro país? Bueno, lo que pasa es que justamente cuando uno, el primero de los casos que tú mencionaste es yo tengo que cumplir con una ley, tengo que presentar una declaración jurada que dice los bienes de mi señora y los míos, y no lo hago, la percepción que hay es, o sea, la ley existe, pero después no se cumple y no hay sanción. Entonces, ese tipo de cosas repercuten negativamente porque la transparencia no solo se mide en cuanto a las leyes que yo tengo, sino al cumplimiento efectivo. Y en el cumplimiento efectivo, como pasa también en otros temas, en temas de lavado, por ejemplo, Uruguay tiene muy mal desempeño. ¿Qué quiero decir con esto? Había un senador, el senador Mayo, decía que el Uruguay tenía leyes que eran progreso manuscrito. Teníamos muy buenas leyes, pero al momento de cumplirlas o de ejecutarlas, fallamos. Entonces, estos casos, obviamente, Marcet es un poquito más polémico, si hay o no, pero el caso concreto, hay una ley que dice que yo tengo que hacer tal cosa y no lo hago y no tengo sanción, el mensaje que le estoy mandando a cualquier ciudadano es acá no pasa nada. Entonces, ojalá que de estos casos se aprendan y sobre todo el mensaje tiene que ser muy claro. Yo pongo foco en la ley de financiamiento de partidos políticos porque me parece que una ley que justamente lo que trata de decir es de dónde vienen los recursos que van a financiar las campañas para evitar futuros conflictos y que además esa ley tenga sanciones y se cumpla y se controle, me parece que es el principal mensaje que tendría que dar hoy por hoy todo el sistema político es en esto vamos en serio. Muchas gracias, doctor Costa. Y regresamos ahora a estudios, también teniendo presente lo que mencionábamos recientemente, cómo esta ranking puede llegar a impactar en las próximas decisiones que hay para tomar en cuanto a legislación en este tema. Y les contamos que la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, dijo que el gobierno cumplió con lo pactado en los convenios salariales del sector público. Esta afirmación la hizo en respuesta a COFE, que reclama que en parte del sector público el último ajuste fue casi 1 punto porcentual, inferior a lo pactado. Lo que ocurrió el año pasado fue que a fines de año, digamos, el Banco Central actualizó sus proyecciones de inflación. Ese es uno de los componentes del aumento del salario nominal y entonces eso de alguna manera modificó el valor del aumento del salario nominal. Pero en términos de poder de compra, que es el salario real, digamos, que es lo que realmente hay que mirar a la hora de evaluar los números salariales, no hubo ninguna modificación y el Poder Ejecutivo y el Gobierno todo mantiene el incremento de 0,5 de aumento del poder de compra de los salarios públicos para este año 2024, que a su vez se agrega a un aumento de casi de 3% que ya lleva en promedio los salarios públicos, el poder de compra de los salarios públicos llevan aumentando un 3% respecto al 2019. Me parece que es una cifra que todos tenemos que tener en mente porque es muy importante. Pensemos que estamos hablando de años de pandemia, años muy complejos de guerras en el exterior y nos parece muy importante resaltar esto. Así que yo diría que eso es lo que quedó claro y fue lo más importante en lo que respecta a los incrementos salariales. Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, también defendió el aumento otorgado a parte del personal público en enero, pese a la denuncia de COFE. Claro, Mieres fue categórico, dijo que el Estado no le debe ese 0,9% al personal público que reclama COFE y recordó que el año pasado el personal público tuvo aumentos por encima del nivel de la inflación y no se le pidió que se reintegrara ese dinero. Lo que sí le reconocimos a los trabajadores públicos es que hubiera sido bueno, y desde el punto de vista del procedimiento es lo que corresponde, que esa nueva estimación se hubiera informado previamente a los trabajadores y seguramente eso habría evitado un reclamo. Lo que sí hay que decir es que esa diferencia de 0,9% no es que se deba, es que en realidad lo que se hizo fue un ajuste de la estimación. De hecho, en el año 23 los trabajadores públicos tuvieron un incremento por una inflación esperada que estuvo 1,6 por encima de la que efectivamente ocurrió.
y no hubo un descuento de esa situación, con lo cual, en términos generales, el poder adquisitivo del salario público ya está por encima del promedio, está por encima de 2019. Y lo que se hace con este nuevo aumento es mantenerse en línea, además del 0,5% que se incorpora de recuperación para los trabajadores de la Administración Central y de 1,5% para los trabajadores de la educación. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Veíamos al ministro de Trabajo hablando luego de la reunión que autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantuvieron con COFE. Vamos a ver qué dicen los dirigentes de COFE a este propósito. Diego Martini, ¿dónde andás? Así es, compañeros, estuvimos esta tarde en lo que fue la reunión entre autoridades del Ministerio de Trabajo y de los representantes de COFE, y para tener su visión estamos con Martín Pereira, que primero que nada le agradecemos por esperarnos, y a la familia de Martín que también lo aguantó a él. ¿Qué se llevan de esta reunión? Porque ahora escuchábamos al ministro de Trabajo decir que esa diferencia, ese 0,9, en realidad bueno, es parte de lo previsto, y que el año anterior, incluso, algo que hablábamos ahora, el Ministerio había aumentado por encima de la inflación y que eso a los trabajadores no se les descontó. Bueno, es parte de lo que está acordado y escrito en los artículos de la rendición de cuentas, que no hay descuento si la proyección de inflación es más baja de lo que el gobierno prevé. Lo que nosotros entendemos que se va a generar una pérdida de casi un 1% en todo este año, por más que se pueda ajustar si pasa algo con la inflación en el correctivo del año que viene. Eso es lo que le reclamamos al gobierno en el día de hoy, y le planteamos que convoque nuevamente al Consejo Superior o por rama de actividad para negociar ese 1% que se pueda dar en el correr del año. ¿Bien posibilidades de que esto cambie? Porque el ministro fue bastante categórico. Bueno, ahí tiene que haber voluntad o no del Poder Ejecutivo. COFE evaluará y el resto de los sindicatos públicos evaluarán cuál es la situación a los planteos hechos por hoy, a las respuestas que tiene que dar el Ejecutivo en estos días. ¿De cuánto estamos hablando y a cuántos trabajadores? Bueno, estamos hablando de 53 millones de dólares que se está ahorrando el gobierno con ajuste sobre el salario de los trabajadores, y tiene un alcance en la administración central de alrededor de 20.000 trabajadores, más todos los trabajadores de la educación, los entes, los organismos del 220. Bien. Tanto Marcela Mención como el ministro Mieres hacían referencia a que se mejoró con respecto a 2019. ¿Ustedes ven esa lectura? Bueno, nosotros hoy también se nos planteó esa lectura por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros le planteamos que no es así, que los salarios que rondan de 60.000 para arriba, más o menos, de los que representa COFE, no han llegado a recuperar todavía lo perdido en los primeros 2 años de gobierno. El gobierno plantea que sí, nosotros quedamos a la discusión abierta, sí convocaban a las ramas para plantearlo de esta manera, más allá de los acuerdos que tengan los sindicatos particulares que tiene COFE o otros sindicatos públicos que con acuerdos particulares pueden estar pasando lo que estaba en 2019. Martín, te consulto para cerrar, algo que lo que también fueron a plantear tiene que ver con este nuevo régimen de licencias médicas para los trabajadores públicos que iba a comenzar a regir desde el jueves en Presidencia, y se definió tomar una prórroga de 60 días para analizar o evaluar, pero el ministro también fue categórico en decir que esto se va a aplicar, solamente que se van a evaluar propuestas que ustedes hicieron. Bueno, nosotros lo fuimos a solicitar el ámbito de negociación colectiva y se logró un acuerdo para que el ámbito se pudiera realizar. Tiene una duración en principio de 60 días y bueno, COFE aportará durante esos 60 días los planteos que tiene cuando conozcamos el definitivo articulado que plantea el Ejecutivo, porque al día de hoy no lo hemos recibido y bueno, estamos a la espera de recibirlo para poder hacer aportes. COFE había conseguido parte del documento y sobre eso hicimos las pautas que le planteamos hoy al Poder Ejecutivo. Martín Pereira, muchas gracias y gracias por la espera nuevamente. No, gracias a ustedes. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo.
Ahora vamos a profundizar en este último tema de los dos que abordó Martín Pereira, presidente de COFE, porque efectivamente el gobierno le concedió a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios y Funcionarias del Estado esa prórroga en el comienzo de la fecha de vigencia del nuevo sistema de certificaciones médicas para el sector público que iba a empezar a regir el 1 de febrero, pero que se postergó, si no me equivoco, 60 días. Exacto, sí, la prórroga decidida fue de 60 días y también habló previamente a esta decisión, el dirigente de COSE, José Lorenzo López, quien hablaba o decía que no estaban dadas las condiciones para impulsar esta medida desde el 1 de febrero. Nosotros le planteamos sobre todo sobre el tema certificaciones médicas, que entendemos que no están dadas las condiciones para empezar a aplicarlo en la fecha que está previsto, que es pasado mañana, el 1 de febrero, en una modalidad gradual, entre otras cosas porque los trabajadores del inciso Presidencia de la República, que era el que estaba definido empezar, ni siquiera han sido notificados de este proceso, ni tampoco se ha conocido, digamos, el instructivo por el cual se va a empezar a implementar todo este nuevo régimen. En este sentido hubo intercambios con el Poder Ejecutivo y bueno, a la larga lo que nosotros planteamos, que era la posibilidad de postergar, quedó para que el Poder Ejecutivo lo plantee hacia la interna del gobierno y acordamos que en definitiva nos van a dar una respuesta entre la tarde de hoy y el día de mañana. Bueno, la respuesta ya fue dada, como decíamos, y también habló sobre este tema el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ariel Sánchez, que suplantó a Conrado Ramos a fines del año pasado, y más allá de que se otorgó esta prórroga, al momento de la nota todavía no se había formalizado, pero estaba en curso esa decisión, lo que sigue estando vigente es su postura y porque el gobierno entiende que el nuevo sistema reúne las condiciones para ser aplicado. Ese fue el planteo que hizo COFE, nosotros lo recepcionamos y lo vamos a elevar a las autoridades de todo el Poder Ejecutivo a los efectos de considerar el punto. ¿Y los hechos para ustedes comienzan a partir del 1 de febrero con presidencia? El cronograma estaba previsto, como sí se anunció, a partir del 1 de febrero con presidencia de la República y después se iban sumando los ministerios a partir de abril de menos de 1.000 funcionarios y con posterioridad aquellos organismos que tienen más de 1.000 funcionarios, ministerios también de la Administración Central, y luego inician los servicios centralizados que también están encasados por el sistema. COFE dice que no se informó a los trabajadores que no saben de la nueva normativa y que por lo tanto es difícil aplicarla así. Bueno, eso a nuestro juicio no es absolutamente cierto. La normativa está en la Ley de Rendición de Cuentas del año 22, el reglamento de la propia ley es del año 23, como decía recientemente, o sea que la norma está suficientemente difundida. Ahora lo que estamos es analizando los instructivos de aplicación concreta y eso es precisamente lo que hoy estuvimos charlando respecto a la posibilidad de poder ajustar alguna cosa a los efectos de contemplar el planteo de COFE. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur o del casi acuerdo o del acuerdo que aparentemente no se va a lograr porque las cosas están muy complicadas. La Comisión Europea dijo hoy que va a seguir buscando, seguir negociando y lograr un acuerdo a pesar de la negativa de Francia, pero las cosas están muy complicadas. De hecho, hoy los agricultores españoles comenzaron una movilización muy similar a la que se está dando en otros puntos de Europa y en particular en solidaridad con sus colegas franceses, que entienden, entre otras cosas, que tienen varios problemas, el aumento del precio del combustible, las bajas tarifas, lo que entienden es una competencia desleal de terceros países y ahí entra el Mercosur. Con este panorama la cosa parece muy difícil para ese acuerdo.
La Unión Europea continúa persiguiendo su objetivo de alcanzar un acuerdo que respete nuestros términos de sostenibilidad y nuestras sensibilidades, particularmente en agricultura, señaló Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, un día después de que el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron afirmara que se había puesto fin a las conversaciones. En la actualidad, el análisis de la Comisión es que no se dan las condiciones para concluir las negociaciones con el Mercosur, mientras los sectores agrícolas de la Unión Europea se manifiestan en las calles por el alto precio de los combustibles y la energía, las estrictas normas ambientales comunitarias o la competencia de los productos de terceros países. Las protestas son especialmente enérgicas en Francia, mientras los 3 principales sindicatos agrarios españoles anunciaron que se unirán a las protestas de sus colegas continentales, con movilizaciones contra las difíciles condiciones y asfixiante burocracia del bloque europeo. España produce una gran parte de las verduras y frutas que se consumen en la Unión Europea, pero vive un momento difícil por la sequía que la azota desde hace 3 años y que ha reducido notablemente las cosechas de aceitunas y cereales, y sus agricultores lamentan la importación de productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja a los de la Unión Europea y que son un caso de competencia desleal. Noticias de la Argentina, varias. La primera de ellas es que el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, una figura muy ligada al peronismo, se ha sumado al gobierno de Milei y será el nuevo secretario de Ambiente, Deportes y Turismo. Una sorpresa para muchos, pero para otros seguramente que no. Por otra parte, el gobierno argentino a esta hora sigue negociando intensamente, tanto con sectores propios como con la oposición, para lograr apoyo en el Congreso finalmente para esa ley ómnibus que es la ley estrella del gobierno de Milei, que tiene problemas porque la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina avaló la propuesta de la CGT y ha declarado inconstitucional varios artículos contenidos en el decreto de necesidad y urgencia, lo cual se considera un triunfo para la CGT. Más allá de que más adelante, si la Cámara, las 2 cámaras del Congreso lo aprueban, quedaría vigente. Pero si no lo hacen en el periodo ordinario de sesiones, esto quedaría tal como lo ha dispuesto la justicia argentina. El dictamen firmado por los jueces alcanza varios artículos del decreto de necesidad y urgencia y, entre otros argumentos, destaca que no se evidencia objetivamente la necesidad de adoptar tan numerosas medidas y deja claro que aunque eventualmente ello pudiera justificarse, seguiría sin demostrarse la urgencia que esgrime la Casa Rosada para prescindir de la intervención del legislativo en materias que son de su competencia. Si bien la Cámara de Apelaciones resolvió sobre la cuestión de fondo y la sentencia puede considerarse definitiva, no significa que la reforma laboral propuesta por el gobierno se haya hundido sin remedio, ya que los jueces aclararon que esta gozará de validez formal en caso de ratificación por ambas cámaras del Congreso dentro del periodo de las sesiones extraordinarias en curso, aunque en caso contrario su vigencia cesará. El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Sanidad, Héctor Daer, quien calificó la resolución como una victoria, recalcó el carácter definitivo de la sentencia, señalando que se trata de otro revés judicial que recibe la administración de Milei esta semana, ya que ayer un tribunal federal admitió un recurso de amparo para evitar la derogación de la ley de tierras vigente desde 2011. El gobierno argentino apura las negociaciones con distintos sectores, incluso de la oposición, un día antes de la discusión en el Congreso de la ley ómnibus, proyecto estrella del Ejecutivo, que ha quedado reducido a algo más de 300 artículos de los 664 originales. Seguramente recuerden que hace unos días hablábamos de los datos de miles y miles de opositores brasileños que estarían en una nube, en un software israelí, por supuesto, investigados o espiados por el gobierno de Jair Bolsonaro. Ahora la Policía Federal ha actuado directamente y ha intervenido y allanado varias propiedades de Carlos Bolsonaro, hijo de Jair, en la búsqueda justamente de elementos para confirmar esta denuncia que aparentemente tendría como objeto investigar a figuras, como decíamos, opositoras al gobierno de Bolsonaro, pero también del Supremo Tribunal Federal, según se ha podido constatar. El presidente Lula da Silva dijo que es una mentira flagrante que su gobierno esté presionando o persiguiendo a Jair Bolsonaro, porque dijo que la justicia y precisamente el Supremo Tribunal Federal son los que tienen la última palabra en este sentido.
La Policía Federal brasileña ejecutó nuevas órdenes de allanamiento e incautación como parte de la operación Vigilancia Estrecha, que apunta al núcleo político de la supuesta trama criminal que se instaló en la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la administración de Jair Bolsonaro para espiar ilegalmente a políticos y figuras públicas, utilizando herramientas de geolocalización en dispositivos móviles, entre otros. Según la orden de allanamientos autorizada por el juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes, quien también sería uno de los objetivos del espionaje, respondió a una investigación de la Procuraduría General que citó mensajes de WhatsApp en los que una asesora de Carlos Bolsonaro pidió al entonces jefe de inteligencia, Alexandre Ramagem, ayuda en investigaciones contra el expresidente y 3 de sus hijos. Carlos Bolsonaro es, según las investigaciones, integrante del núcleo político de una organización criminal que actuó en la Agencia de Inteligencia en tiempo que era liderada por el actual diputado Ramagem, dijo el titular de la Procuraduría, Paulo Gonet, nombrado por Lula da Silva. El exmandatario, que calificó las investigaciones como una narrativa, negó nuevamente este lunes que existiera cualquier tipo de organización de espionaje ilegal durante su gobierno y que nunca buscó recolectar información sobre nadie para defenderse. La Policía Federal busca identificar a los principales destinatarios y beneficiarios de la información producida ilegalmente, ya que sospechan que se utilizó un software de vigilancia israelí llamado Speed para espiar a miles de opositores durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Noticia de último momento del ámbito local. Una persona de 36 años fue asesinada en la cárcel de Santiago Vázquez, departamento de Montevideo, en el ex Comcar. Insistimos, es información bien reciente. El homicidio ocurrió en una riña en la que esta persona fue apuñalada y falleció en el servicio médico del centro penitenciario. El autor fue otro privado de libertad, en este caso de 27 años. Recordemos que en 2023 hubo 19 homicidios en cárceles, de los cuales 12 sucedieron en el ex-Comcar. Ya en el tramo final de la edición de hoy les recordamos que anoche empezó el concurso oficial de carnaval en el Teatro de Verano de Montevideo. Uno de los conjuntos participantes fue la murga Queso Magro. Este año empezamos bien temprano, la verdad, por suerte, por más que no nos tocó dar prueba de admisión, pudimos arrancar antes de lo que venía arrancando la murga, y eso nos benefició muchísimo porque estamos disfrutando mucho más de lo que hacemos. Y bueno, también en relación de eso, de qué temas tratar, cómo manejarlos en un año tan especial, lo pudimos hacer como con bastante aire para poder manejarnos bien y llegar, porque a veces los tiempos terminan siendo como muy definitivos. Cuando tenés un poco más de aire puedes ver bien cómo tratar los temas que te propusiste a principio del proceso. El fuerte de Queso Magro siempre ha sido de alguna manera el humor, los textos en ese sentido, y no es fácil encarar un año electoral, me imagino, poniendo como primera prioridad hacer reír a la gente. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Además me contaron que está muy graciosa la murga. Sí, está divina, la verdad, en ese sentido estamos recontentos. Siempre es el motor de la murga el humor, y la política siempre es algo que se toca y se decide tocar desde ese lado, no renunciar a hacer un humor, no subestimar el humor en ese sentido, el humor político, en Queso Magro siempre se dio, y este año no es la excepción para nada, porque por la carga política que tiene el año en sí, y por las ideas que elegimos como ideas que estructuran el espectáculo, se basan mucho en luchas sindicales contra estudiantes, o bueno, en el Salpicón nosotros hacemos un espectáculo que mira la realidad 50 años después del 2024. Bueno, y ya que estamos, les contamos que esta noche actúan en la segunda etapa del concurso de carnaval la comparsa La Sara del Cordón y las murgas Gente Grande, Cayó la Cabra y Curtidores de Hongos. Más información cultural artística. El escritor uruguayo Pablo Bierzi, autor del libro La Sociedad de la Nieve, en el que se inspiró o se basó la película tan comentada por estas semanas, por estos días, que lleva el mismo nombre, le contó a MBD Noticias cómo fue que se contactó con Juan Antonio Bayona, el director español a cargo de la película. También destacó la ternura de las y los familiares de las víctimas del accidente aéreo cuando vieron la película por primera vez.
El mail de J. Bayona de mayo de 2011, yo se lo definía a él como un meteorito transatlántico, porque es como, nosotros ya habíamos recibido, ya estábamos con varias propuestas con los sobrevivientes, la obra de las sociedades corales, con los sobrevivientes. Habíamos recibido una propuesta que estamos trabajando, un argentino muy inteligente, pero esto fue como un meteorito porque nos dimos cuenta que este hombre estaba dispuesto a ahondar y de la mejor manera. Pero lo que pasó con el libro, por ejemplo, en España estaba fuera de catálogo hacía años, estaba fuera de catálogo en América. O sea, el libro cuando Bayona empezamos a trabajar en el 2016 y quería que todos los que trabajaban tuvieran un ejemplar, se terminó comprando en bibliotecas de todas, no estaba en las librerías, había que pedirlo en los lugares más insólitos. Y ahora, bueno, está en todas partes del mundo, se tradujo al inglés, se tradujo el portugués, ya está al italiano, al catalán, o sea, está en el furor. Y cuando proyectamos la película a los familiares junto con los sobrevivientes, acá el 1 de septiembre, que fue el día más conmovedor de mi vida, se produjo una situación psicológica y de una paz difícil de explicarlo en palabras. Había un ambiente de amor. 360 personas, es raro lo que estoy diciendo, o parece, pero había un ambiente como de ternura compartida. Bueno, seguramente todos ya lo saben, ya lo contamos, pero como nos gusta decirlo muchas veces, La Sociedad de la Nieve fue nominada para los premios Oscars que se entregarán el 10 de marzo en 2 categorías, Mejor Película Extranjera y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería. Y es interesante lo siguiente, a propósito de la nominación o de las 2 nominaciones, Bierzi dijo que lo más desafiante es que la película le llegue, atención con este número, a las más de 9.500 personas que tienen derecho a votar. Me interesa sí luchar hasta el final, o sea, tratar de romper el prejuicio contra el cine hispanoparlante que existe. Lo que estamos trabajando ahora con Bayona y estamos hablando hoy de mañana y yo me voy a viajar de vuelta ahora en unos días, es que la vean los que todavía no la vieron, los votantes, que la vean, porque si la ven les gusta. Pero el problema es que no la ven porque es como que no está en el radar. Y no está en el radar porque está en español. Ahora, pero ¿no es obligación del votante ver las películas que tiene que votar? No tengo idea. ¿Cómo lo obligas? No tengo idea de lo que tú decís. Yo sé que Bayona hace unos días me llama por teléfono y me dice, mira, hablé con unos amigos de Hollywood, hablé con 5. Uno la vio porque yo lo iba a llamar. Otro la iba a ver esta noche, o sea, no la había visto. Otro le fascinó y otro no sabía de qué estaba hablando. O sea, hay un prejuicio contra el cine en español y particularmente esto es en uruguayo además. Yo recuerdo las primeras charlas en el 2016 y 2017. ¿Y por qué crees que sea en uruguayo? Porque es una historia uruguaya. ¿Y cómo voy a...? Dije, bueno, Bayona decía lo mismo que yo, pero a ver, no entendieron. Es uruguaya, no es que sea ni brasileña, ni argentina, ni colombiana. Es uruguaya, ¿cómo no va a ser en uruguayo? Entonces, hay un cierto prejuicio, lo estamos tratando de romper, ya lo rompimos con el tema del presupuesto. Y creo que esa es la carta que nos queda, por eso hay que luchar hasta el final. Una película en español con actores no renombrados, más allá de determinado presupuesto, era un suicidio. Pero es la profecía que es autocumplida, o sea, hasta ese momento, ¿y qué pasa si perforás ese techo y aparece una película como esta, mucho más grande, en español, en uruguayo, con actores no conocidos, y produce un tsunami, o una ola como esta que la ven más de 100 millones de personas en pocos días? Hablando de victorias uruguayas, cerramos con deporte, porque llegó finalmente la tan ansiada primera victoria de Uruguay en el preolímpico, el torneo sub-23, que se puede seguir con relatos y comentarios cada vez que juega Uruguay en la pantalla de TV Ciudad. Hoy Uruguay derrotó 3-0. Y si te parece, repasamos los datos del tiempo, como todos los días, antes de irnos a ver cómo va a estar los próximos 3 días en la zona metropolitana. Ahí está, se despliega lo que prevé Inumet para los próximos 3 días, empezando por mañana, miércoles 31 de enero. Como decía Natalia, capital y cercanías, mínima 20 grados, máxima 34, va trepando la temperatura tal cual se avisó. Estamos en medio de una ola de calor. Exacto, el jueves, el día que estaba marcado como el más caluroso, pero ahora el viernes lo iguala. Jueves 1 de febrero, 22 grados la mínima, 35 la máxima. Y pasado mañana, viernes 2 de febrero, todavía más alto,
porque la mínima sube a 24 grados y la máxima se mantiene en 35. No se prevén lluvias, al menos de momento. El día de Yemanjá, así que Además, muchísima gente circulando por todos lados. Pero bueno, ya llegará ese momento. Ahora nos vamos. Les recordamos antes de irnos que todo carnaval se puede ver por streaming a través de YouTube en el canal de TV Ciudad. Efectivamente, allí están las actuaciones justamente de los conjuntos por esa vía novedosa, una herramienta más, una vía más de acceso al carnaval que suma TV Ciudad con la participación de Juan Castel, que nos antecede todos los días en el Todo Carnaval, que desde estudio hace con Valeria Tanco, y además Nacho, Arturo Gola y Martín Durán, que también están en esa pantalla. Todos los días, mientras esté ocurriendo este concurso de carnaval a las 20 horas. Y nosotros les dejamos ahora la invitación para que se queden para ver en la pantalla tradicional de TV Ciudad lo mejor del lado B. Lo mejor del lado B, luego viene la NBA, hoy cambia un poquito la programación, así que los invitamos a quedarse y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana.